Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Neumoconiosis dirigida por nuestro ponente, el doctor Mario Dávila, médico jefe del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Mario Danila Dávila. Estamos atentos a su presentación. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Agradezco la invitación para hablar un tema tan importante como es la neumoconiosis. El día de hoy, ya. Hay que recordar que desde casi 2010, el inicio del milenio, hay un plan para erradicar la silicosis en el Perú y en todo lo que es a nivel mundial. Se ha pegado como meta que el año 2030 ya se debe haber logrado erradicar el problema de la silicosis en el mundo, pero esto es algo difícil, no es algo tan sencillo si no participamos todos en este trabajo que viene a ser el trabajo de prevención para erradicar la silicosis en el Perú. Esto se debe primeramente a que la neumoconiosis con la enfermedad no es otra cosa que la acumulación de polvo en los pulmones, y este polvo que llega a nuestro organismo, que generalmente es material inorgánico, genera reacciones tisulares, y esto generalmente a la larga causa un daño en la estructura del pulmón, y este polvo, que puede permanecer por mucho tiempo, se puede estar al inicio en periodos de latencia hasta que finalmente hace su manifestación clínica como una enfermedad de tipo intersticial. La neumoconiosis, si bien es el término a veces solo asociado, a veces al inicio solo al carbón, pero en realidad es un término aplicado al conjunto de todas las enfermedades intersticiales, causada por la inhalación crónica de aerosoles de minerales o metales. Este forma un grupo de enfermedades pulmonares intersticial difusa. Entre los grupos de enfermedades intersticial difusa, para su evaluación dice descartar causas de tipo laboral incluso, ¿no? Es una causa conocida o asociada a entidades bien definidas. Esta neumocoliosis generalmente también puede estar asociada a otros trastornos, ¿no? Cuando nos referimos y que la que más predomina va a ser la neumoconiosis de tipo laboral, es la inhalación de este polvo inorgánico existente en el ambiente laboral. Es cuando nosotros trabajamos, por si estamos en minería, que es el más asociado a esto, vamos a notar rápidamente que tenemos un ambiente con un polvo. Ese polvo, si no tenemos las medidas adecuadas de prevención y protección, sencillamente, y por lo que estamos inhalando por periodos prolongados, esto va produciendo en los trabajadores este fenómeno que se conoce como neumoconiosis. Entonces, son un grupo de enfermedades que realizan por producción de tejido colágeno, es el, a nivel intersticial, como respuesta a este material inorgánico. Y esto afecta el intersticio, que al final se convierte en una situación en forma definitiva. De todas las neumopatías asociadas a origen laboral, la más prevalente y la que sigue siendo con alta mortalidad sigue siendo la neumoconiosis, y especialmente la silicosis, ¿no? El sílice es ese material que se encuentra en el planeta Tierra en grandes cantidades. Su incidencia tiene una amplia variación geográfica y depende de varios distintos factores, como el desarrollo económico y también recursos naturales propios de cada país, ¿no? Los países que tendrán más minería, más trabajo de este tipo, van a tener posiblemente mayor posibilidad. También depende del desarrollo económico del país, ¿no? Países como nosotros, que somos mucho más extractivos, a veces las condiciones geográficas, las personas que trabajan en altura tienen más riesgo generalmente de generar mayor neumoconiosis. Todos son factores que hay que tomar en cuenta cuando comenzamos a ver este tema de la neumoconiosis. Entonces, la neumoconiosis, una enfermedad que viene a ser por la inhalación de este polvo, nos lleva a un estado de desnutrición y de deterioro por una insuficiencia respiratoria crónica que nos puede generar alta mortalidad. Es por eso que en los pacientes o las personas
que trabajan expuestas a sustancias laborales, que son actividades de alto riesgo, que están obligados a cumplir con chequeos preventivos con la intención de evaluar y saber si hay algún factor de riesgo que pueda haberse presentado en el paciente y si ya el paciente tiene alguna manifestación, especialmente radiográfica, como vamos a ver más adelante, sobre esta enfermedad. Nosotros no podemos estar exentos al problema de la neumoconiosis y silicosis, especialmente porque nosotros somos un país minero. La minería nos da bastante condiciones de trabajo y parte económica al país y es una forma constante en la cual nosotros, sea a tajo abierto, sea en socavón, estamos siempre trabajando. Pero solo la minería, hay que recordar que en la minería, si bien la minería formal cumple con muchos requisitos como es la evaluación del personal en forma periódica y las condiciones mucho más adecuadas, tenemos a la minería informal. Como veremos, en la minería informal, el personal, las personas que trabajan expuestas a condiciones laborales no muy adecuadas y muchos de ellos insalubres, lo que hace que ponga en riesgo su salud y puedan estar inhalando sustancias tóxicas que al final lo pueden llevar a este cuadro neumoconiosis. No solo la minería informal, sino también la minería ilegal estaría encuadrado entre este grupo de personas que pueden estar haciendo la enfermedad porque sencillamente son los que menos cumplen con las medidas de bioseguridad y las medidas de protección hacia sus trabajadores. Cuando vemos la minería, hay varias etapas, ¿no? Desde la extracción del material hasta el tamizado y probablemente el desplazamiento para llegar a un lugar hasta el almacenamiento. Es por eso que la minería no solo existe el riesgo al momento de sacar, sino al momento de transportar y llevar a diferentes lugares, ¿no? Por eso que debe ser en condiciones adecuadas. Un ejemplo de esto son los almacenamientos, ¿no? Actualmente ya he visto que en algunos lugares se han cambiado las condiciones de almacenamiento de material tipo polvo, pero en otros lugares todavía no se cumple. Y cuando tenemos depósitos, almacenamiento de este polvo, sabemos nosotros por fenómeno natural del viento, esto va a desplazar y va a comenzar a disipar este polvo entre las zonas aledañas a estos grandes depósitos si no se cubren o no están cubiertos en forma adecuada. También siempre va a estar afectado, igual que por los polvos, por almacenamiento o por cualquier otra razón, la comunidad minera, todas las personas que están a veces muy cerca del entorno minero, que tiene condiciones para eliminar grandes cantidades de polvo, pueden también comenzar a tener riesgo de tener problemas de silicosis. No olvidemos del gran impacto ambiental que va a tener también la minería en nuestro medio. Pero la minería no es el único rubro que uno tiene para llegar a esta neumoconiosis a silicosis. También tenemos al rubro de la construcción. Recordemos que en la construcción también se utilizan materiales que pueden, desde polvos inorgánicos hasta metales, que pueden ser inhalados y que pueden condicionar neumoconiosis de la forma de silicosis o, como vemos, si que tenemos esos famosos techos antiguos de Terniz, antiguos que tenían asbesto, también nos ponen en riesgo de generar asbestosis, que es otro tipo de neumoconiosis que debemos conocer. Pero también en algunos lugares existe lo que se llama el famoso arenado, que también se utilizaban para hacer jeans, quitarle la decoloración, pero el arenado más lo utilizamos en la industria para quitar el óxido de muchos metales y esto equivale a que el personal que trabaja con el arenado debe estar protegido en forma adecuada. Pero no solo ellos, sino que esto se debe hacer en lugares donde las condiciones sean favorables para que tampoco el polvo no se esparza a las localidades vecinas o a los vecinos de estos sitios de arenado. Cuando uno lee algo sobre neumoconiosis, se ve primero que esta es una enfermedad evolutiva.
significa como que va a ser una especie de dosis acumulativa. Conforme va pasando el tiempo, las personas van adquiriendo esta enfermedad y si se siguen exponiendo a las mismas sustancias, esto va a causar más daño hasta llegar a una fibrosis muy avanzada del pulmón y causar incluso insuficiencia respiratoria. Y esto va a depender de varios factores. Depende posiblemente del tiempo de exposición, de las medidas que usaste preventivas, pero a veces esto se presenta en gente joven. Yo he visto pacientes de casi 22 años con insuficiencia respiratoria severa por haber estado trabajando, cortando piedras desde los 12, 13 años, 10 años de exposición y terminó haciendo un pulmón totalmente destruido e insuficiencia respiratoria crónica, definitiva. Entonces hay que tener cuidado porque a veces hay personas que son más, digamos, con mayor predisposición a poder generar esta enfermedad. Si nos vemos por qué somos país minero, porque como verán tenemos el número 1 en Latinoamérica en varios productos como estaño, zinc, plomo, oro, y de repente un segundo en cobre, porque es Chile. Pero, y miren, en el mundo también estamos, en muchos de los productos, estamos entre los 10 primeros. Entonces, lo que significa que nosotros, como producción, somos un país con gran cantidad de productos mineros a diferentes lugares. Entonces, las condiciones con que se debe producir y almacenar y repartir estos deben ser en forma adecuada. Pero estuve viendo este cuadro sobre población ocupada y dice de 6 años a más edad. Imagínense, cuando se hizo un censo en el 2007, cuando casi empezábamos esto de la lucha contra la silicosis y la neumoconiosis, había que en las canteras, ya en las canteras, donde minas y también incluso en la construcción, hay incluido gente de 6 a 14 años. Por eso le digo que me llamó la atención, por la primera vez que vi que uno de los 13 años y estando en canteras ya no tenía pulmón. Entonces, pero esto en estadística del mismo ministerio nos dicen que tenemos población de hasta menos de 15 años que también ya está expuesto, lo que significa que estos jóvenes probablemente tienen más riesgo de hacer neumoconiosis en el tiempo. Construcción es uno de los rubros bien grandes, da bastante trabajo, pero también tiene sus riesgos. Este es el incremento. Vemos que en el país no ha variado, incluso con referencia al año 2023 estamos manejando lo mismo e incluso estamos incrementando la producción de algunos minerales a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de neumoconiosis y hablamos de estas enfermedades que tienen que ver con inhalación de polvo, aparecen varios grupos. Algunas enfermedades como la silicosis netamente. La silicosis se refiere a aquellas personas que hacen enfermedad de tipo intersticial secundaria al sílice, que es básicamente el cuarzo o crisobalita o tirimedita, que generalmente puede encontrarse en la minería subterránea, ¿no? Uno dice, pero si yo soy minería de carbón, no, pero igualito, pues hay carbón, pero el carbón también tiene tierra y tierra tiene silicosis, así que en otras palabras, sí hay posibilidad de estar en cualquier tipo de minería, mientras que haya tierra, la posibilidad de hacer silicosis, ya que el sílice se encuentra en estas tierras. Cuando hay explotación de canteras, cuando se trata de granito, trabajos en piedras ornamentales, picapiedreros, ¿no? Personas que trabajan en construcción o arquitectura de interiores cuando trabajan con arena. Esa arena, altarrajeo que nos gusta todavía en las casas o acabados, tiene que ver con tener la protección adecuada para no tener. Cuando se trabaja en fundiciones, cuando hacen el famoso lavado textil a chorro, ¿no? Lo que digo, el famoso arenado, ¿no? Porque también se utiliza, los molinos de piedra y la industria del vidrio. Hay que recordar que el vidrio no es otra cosa que arena. Entonces, todo aquel que trabaje con la industria del vidrio se tiene que estar evaluando con riesgo de tener silicosis si es que no se cumple con las medidas adecuadas. Minería a cielo abierto, excavaciones, perforaciones de túneles. Ahora que tenemos, que está de moda, tener ya la línea 1, la línea 2, la línea 3 del metro de Lima. Entonces significa de que cuando hacemos túneles, las personas que se dedican a trabajar haciendo perforaciones de túneles tienen que tener una evaluación adecuada porque aumenta su riesgo
también de exposición a polvo, ¿no? Limpieza, chorro de arena, elaboración de los materiales abrasivos cuando se hacen detergentes, pues, pulitón, todas esas cosas tienen alto riesgo también de tener exposición a sustancias de sílice que a la larga puedan causar daño en la persona. El berilio también puede causar estos problemas, porque produce la famosa viriliosis, más en industria electrónica, con aleaciones. El aluminio también. El aluminio también puede traernos este problema. Se llama polvo de humo de aluminio en soldadura generalmente. Y hay la famosa neumoconiosis por metal duro, que es un material hecho de acero, de Whittier se llama, a partir de carbono, tungsteno y cobalto, que le da gran dureza a este material de acero, pero para básicamente herramientas, ¿no? De gran rigidez y que puedan tolerar altas temperaturas. El gran detalle está que toda esta producción tiene un riesgo de exponernos a sustancias que puedan ser inhaladas. En la construcción, uno diría, pues, en el sector construcción, cuando estamos viendo estas personas que están haciendo los cortes de material en las pistas, por decir, o cuando están puliendo paredes, ¿cuántos de estas personas están con presencia de sílice? Entonces, cuando uno trabaja con arena, dice ahí, sustancia, porcentaje de sílice cristalina. Cuando uno trabaja con arena, está por encima del 90% de sílice, imagínense. Condesa arenisca, 90%. Material llamado pizarra, 40%. Si es sílex, 90%. Si es gravita, granito, todos los materiales tienen un porcentaje importante de sílice y por lo tanto si estamos cortando, puliendo cualquier de ellos, lo tenemos que hacer con todas las medidas de seguridad para evitar un daño posterior. Y no, ojo, no solo la persona que está laborando, sino hay que recordar que también hay que tomar el riesgo que están tomando las personas que están alrededor o su entorno de la persona que está realizando esta actividad. La probabilidad de contraer unas enfermedades depende de tres factores. Primero, la magnitud de la exposición acumulada durante la vida laboral, o sea, cuánta cantidad de concentración de polvo hay en el ambiente, cuánto tiempo he estado ahí expuesto, todo eso tiene que ver para saber cuánto he inhalado, ¿no? Pero también depende de las características de la gente, ¿no? En este caso, no es lo mismo talco, berilio, que carbón o asbesto, ¿no? Cada uno va a tener su tiempo, pero generalmente la mayoría de los agentes etiológicos comienzan a causar daño por encima de los 10 años de exposición, ¿no? Y también depende de la variabilidad biológica, en este caso del individuo. Por suerte, no todas las personas que están expuestas a estas sustancias hacen neumoconiosis. Es una gran ventaja en ello, ¿no? Entonces, tenemos como factor la intensidad de la exposición. Ese es el factor que determina el riesgo de aparición de neumoconiosis. ¿Qué cantidad de sustancia ha inhalado en polvo, no? Depende de la dosis acumulada, o sea, la presencia y gravedad de la enfermedad, y las condiciones. Condiciones de entorno laboral. El espacio donde trabajaba era abierto, cerrado, tenía un sistema instalado de ventilación, cómo hacían la humefacción, la señalización, todo estaba adecuado. La concentración de partículas en el aire respirable. Esto debe ser medida por la empresa cada vez que están haciendo labores, cuánto es la concentración de las partículas en el aire respirable para saber, poder calcular en el tiempo qué riesgo tiene la persona de poder hacer estos problemas tipo neumoconiosis. También depende del tamaño de las partículas. Cuando más pequeñas sean, van a tener mayor riesgo, ¿no? Y el porcentaje de forma geométrica de la sílice, en el caso de polvos minerales de carbón, y de duración de la exposición, ¿no? O sea, también la forma que adoptan. Generalmente, cuando uno se expone al sílice, a veces forman pequeños granulomas, y eso es importante, ¿no? Entonces, la forma clínica de la de silicosis podría ser crónica simple, que generalmente más de 10 años, son la mayoría de personas. La crónica complicada es cuando ya el paciente, aparte también de tener más años, ya tiene sintomatología, ya causa un patrón obstructivo residuo variable, o puede ser acelerada, ¿no? Hay grupos de personas, si por X razón tienen mayor susceptibilidad a este tipo de exposición de sustancias, puede generar en menos de 5 a 10 años ya un proceso de silicosis.
Y la aguda es aquella persona que en menos de 5 años ya tiene deterioro pulmonar severo, ¿no? Esos son menos felizmente, pero hay que tomarlos en cuenta. Es por ello que toda persona que esté expuesta a sustancias tipo silicosis debe ser evaluada en forma permanente, ¿no? Síntomas y signos. Clínicamente se caracteriza por la presencia de tos productivo no acompañada de disnea de esfuerzo, con taquín. O sea, lo clásico de un paciente con enfermedad intersticial. Tos y disnea. Puede haber taquimia, eso por el grado de disnea que está teniendo la persona, ¿no? Pero lo más importante acá es el hallazgo radiológico. Puede haber incluso este hallazgo radiológico en ausencia de síntomas y puede ser la primera manifestación de hemoconiosis. Es por eso que si uno detecta, tomando radiografías anuales a estos trabajadores, pequeñas lesiones, podríamos estar haciendo de inicio de hemoconiosis y es el mejor momento de poder actuar, ¿no? A la auscultación pueden presentar ya cuando estamos en estadio un poquito más avanzado, estertores tipo crepitantes, algunos tipo velcro, y si puede ya tener insuficiencia respiratoria o disnea por cierto tiempo, ya puede formarse los famosos dedos en palillo tambor llamados acompaquia, ¿no? Esta enfermedad tiene un carácter progresivo y en los casos más graves evoluciona a fibrosis y como consecuencia a una hipertensión pulmonar en forma secundaria, ¿no? O coro pulmonar, como lo llamamos también. Si bien este paciente que tiene tos y disnea, que puede presentarse con clínica o sin clínica, la radiografía de tórax es, digamos, lo ideal. La radiografía de tórax en el diagnóstico de neumoconiosis deberá cumplir incluso con requisitos adecuados de evaluación y diagnóstico, ¿no? De calidad incluso, con criterios OIT. Es importante que las radiografías de tórax sean tomadas, sean evaluadas y ante sospecha de neumoconiosis deberían incluso pasar con personas que son lectores OIT para poder verificar si realmente estamos frente a una neumoconiosis y poder actuar, ¿no? Tiene como objetivo hacer más fácil el registro epidemiológico internacional utilizando una codificación sencilla. O sea, la idea es que las radiografías las podemos compartir, ¿no? Esto se está buscando a raíz de que con el tiempo ya incluso hay una especie de organismo que está comenzando a documentar cómo está yendo la silicosis y neumoconiosis en todo Latinoamérica, ¿no? Hay varios organismos dedicados a ello. Entonces, según una refiere Toras, podríamos tener algo tan sencillo como es un patrón intersticial difuso con pequeños micronódulos o pequeñas líneas pequeñas. Es dependiendo de la forma. Generalmente, más cuando se trata de silicosis, las lesiones son de tipo pequeños nodulillos, generalmente en la parte superior, y cuando se trata de exposición a asbesto, generalmente se trata de tractos de tipo lineal, intersticial lineal a predominio de base. Pero esto que se ven acá, que son pequeños puntos al inicio, que son pequeños puntos, estos con el tiempo pueden evolucionar y llegar a comportarse con lesiones que van a ser confluyentes y formando imágenes de aspecto casi como si fueran enormes masas o nódulos a nivel apical de los pulmones. Este ya es un estadio avanzado de la enfermedad. Cuando se hace la evaluación de la neumoconiosis, para que tengan ya esta oportunidad de ver, esto se tiene que ver por el tamaño de nódulos. Generalmente, cuando queremos hacer diagnóstico más, estamos hablando de la silicosis, si la forma es redondeada o la forma es lineal o irregular. Si son lineales o irregulares, generalmente, o sean las pequeñitas redonditas, más o menos tienen una simbología. Utilizamos cuando son pequeñas redondas, se llama PQR, desde menos de 1.5 milímetros, que son las P, hasta casi 10 milímetros, que son las R, y si en caso fueran la STU, también va en función, si son lineales pequeñas, desde 1.5 o menos de ello, hasta 10 milímetros de ancho, que es lo que medimos en estas estructuras. Pero cuando estas estructuras, que son pequeñas y se van haciendo su lectura, se debe marcar en las radiografías si son apicales, mediales o base, si es que realmente
tienen compromiso lineal o redondito. También, adicionalmente, si en caso ya se ven zonas confluyentes, estas ya se llaman categorías, se debe llamar A, B o C. Esto del tamaño, dependiendo del tamaño, si es de 1 a 5 centímetros, si es casi como un lóbulo superior o es más que un lóbulo superior, eso tiene importancia para el diagnóstico de neumoconiosis y silicosis. No solo se debe ver la forma y el tamaño de cada una de esas estructuras, sino en la radiografía también debemos ver lo que se llama protrusión, que viene a ser la proporción o la densidad con que ésta se presenta. Empezaremos de 0 cuando es poca, casi nada, 0,1, hasta 1 cuando ya es significativo, 2 y 3 es lo máximo que se puede observar de protrusión cuando se tratan de múltiples puntitos que están ajustados. Esta densidad es importante. La neuroconiosis, cuando más protrusión tengamos, cuando más daño tenemos, se va a presentar de esta manera. E incluso ya aparecen los símbolos A, B o C. También debe recordarse que no solo el daño se puede esperar a nivel parenquimal intersticial, sino que también puede haber daño pleural desde pequeñas obliteraciones de ángulo hasta engrosamientos pleurales, que también es necesario hacerle su seguimiento. Cuando se trata de lecturas OIT, aparte de tener la simbología PQR o STU, aparte si es ABC, también, incluso los engrosamientos pleurales, también existen otras enfermedades como son nódulos, resistencia laminar, todos ellos tienen signología y tienen sus iniciales de interpretación como deben estar dadas para que sea interpretada de manera igualitaria por cualquier otro lector, ¿no? Cuando uno hace pruebas funcionales, se comporta lo que va a suceder en cualquier persona que tenga una enfermedad intersticial. Si yo tengo una enfermedad intersticial, me pierdo mi elasticidad pulmonar, pierdo mi capacidad pulmonar, por lo tanto, lo que voy a tener es un patrón que se conoce con el nombre de patrón restrictivo, o sea, disminución de la capacidad pulmonar o más claramente disminución de los volúmenes pulmonares, si es que lo que hacemos es medición de volumen. También, como este es un daño a nivel intersticial y no facilita el paso del oxígeno hacia la sangre, cuando uno hace la prueba de difusión de DLSO conocida, esta está disminuida porque básicamente el intersticio está tan grueso que no permite su paso del CO. Y cuando hace el cociente CO sobre volumen, este puede estar normal o discretamente bajo. Volvemos a recordar, hay actividades de riesgo, no hay que olvidarla, trabajo en minas, pulidos, sílice, todo lo que va a nutrición, chorro de arena, industria cerámica, refractarios, vidrio, industria incluso del papel también tiene que ver con ello. Entonces, tenemos múltiples oficios que sabemos que su personal pueda estar expuesta a sílice y por lo tanto debemos estar atentos y no solo esperar que sea un trabajo en mina, túneles o canteras, de donde esperemos veamos personas que puedan tener este daño. Hay que recordar que la neumoconiosis en mina de carbón es una actividad siempre de alto riesgo, ya desde la antigüedad, especialmente por marcada exposición a polvo de carbón, ¿no? El caolín o talcosis también, asociado a la industria del caucho, textil, química, metalúrgica. Miren cuántas empresas pueden estar metidos en este problema. El asbesto, que casi debería estar proscrito su utilización porque está asociado incluso a cáncer. Hay bastante exposición laboral cuando se trata de construcción, demoliciones, fabricación textil, fibrocemento, sector eléctrico. Hay incluso exposición doméstica, ¿no? A elementos de construcción del hogar o productos de consumo doméstico que pueden tener, porque es un excelente aislante térmico. Entonces hay que tener cuidado y reconocer a qué estamos expuestos. El berilio, generalmente más asociado a la industria de cables o de cristales cerámicos, es también un factor de riesgo. Y el que habíamos comentado, el metal duro o huidia, que básicamente para tener
un material de acero de alta resistencia, ¿no? Entonces, estos se pueden utilizar ya que generalmente se van a utilizar en todo lo que es industria o equipamiento tipo pulidores de metales y otras cosas, ¿no? El aluminio también tiene su riesgo, especialmente en la fabricación, preparación o cuando debemos ser abrasivos de aluminio, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, lo ideal sería tener actividad preventiva, pero a veces no venimos a actividad preventiva, sino lo que tenemos, como siempre, un estadio tardío. Si el paciente presentara ya disnea, tos y se ocultan crepitantes que nos hagan sospechar una enfermedad intersticial y un hallazgo radiológico se ve que está afectado el parenque, especialmente el intersticio, lo primero que deberíamos hacer es tener una historia clínico-laboral para que nos diga toda la exposición profesional o polvos a que estuvo expuesto a la persona en el transcurso de su vida. Eso es importante, porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Y si ha habido exposición, entonces hay que ver, comenzar el estudio como enfermedad profesional, completar el estudio radiológico. Generalmente ahora ya también se acostumbra a tomar tomografías o otros exámenes para estar seguros de que estamos frente a una enfermedad tipo neumoconiosis y no otro tipo de patología. Hay que recordar, lo otro, es que si tenemos una persona con inhalación de polvos inorgánicos, no solo puede hacer neumoconiosis, también nos puede generar estos polvos, si es carbón, si es EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también nos puede generar granulomatosis, fibrosis intersticial, como hemos dicho, cáncer, incluso cáncer de pulmón, mesotelioma o afectaciones pleurales de tipo benigno. O sea, no, tuberculosis está asociado la famosa silicotuberculosis, que también es conocido. Entonces, nosotros debemos saber que no estamos evaluando a un paciente para descartar solo una enfermedad como neumoconiosis, sino tratar de saber que también existe asociación a otras enfermedades. Ya hemos dicho, generalmente debe pasar más de 10 años, pero hay un grupo que se llama la famosa ceguera aguda, que es muy brusca. Hay que tener rápidamente, le causa una restricción pulmonar e insuficiencia respiratoria. Hay que estar evaluando por eso continuamente a nuestro personal. Cuando uno tiene una enfermedad intersticial que nos falta determinar, no olvidar hacer el diagnóstico diferencial. Por favor, tuberculosis, diseminada, miliar, como quieran, hay que tener cuidado, no se nos va a pasar una tuberculosis si estamos pensando que es una silicosis, sarcoidosis, un cáncer, una diseminación de tipo cáncer de cualquier tipo. En algunos casos, un carcinoma bronquial es un tipo de patología que puede generar micronódulos pulmonares, que puede incluso confundirse con una T miliar también, o manifestaciones pulmonares reumáticas que pueden presentar enfermedades intersticiales, hay que tener cuidado. Y por último, una fibrosis pulmonar idiopática entra en la lista determinada. No es que tenga una enfermedad asociada a la sustancia, sino que ya tiene su problema de fondo, que es una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, criterios que hay que tomar en cuenta al momento del diagnóstico de tuberculosis. Primero, la historia laboral en el puesto de trabajo con la documentación de exposición o inhalación de polvo de sílice libre, donde mínimo 10 años. Sería por lo menos nuestro primer criterio que tenemos que buscar, ¿no? La historia laboral. Bueno, sabemos que son otras sustancias, pero primero sílice ya que es la más importante y la que más daños ha generado. Lo otro hay que entender y hay que quedar claro, no existe enfermedad ocupacional sin exposición a riesgo. Sería raro. Si estamos hablando de ocupacional, pero existen, como le digo, hay otros que en forma indirecta también se pueden hacer estas enfermedades, ¿no? Las imágenes radiográficas pulmonares de fibrosis pulmonar micronodular, codificada por la OIT, o lineal, recuerden que micronodular, si hablamos de silicosis, y lineal, si estamos hablando de abestosis, no siempre esperen encontrar micronódulos, pueden ser lineales también. La profusión, que viene a ser la densidad de estos puntitos, esta profusión de imágenes aumenta con el tiempo. O sea, cada vez es más progresivo. Incluso
hay autores que dicen que esto sigue aumentando aún después de haber cesado la exposición al polvo libre de sílice, o el polvo de sílice libre, que es la forma más fácil de crear este daño, ¿no? Lo otro dato importante es que la evolución de la neumoconiosis generalmente, en la mayoría de los casos, es progresiva e irreversible. No existe una neumoconiosis estable en el tiempo, ¿no? Sí, generalmente van evolucionando. Son pocos los casos que si se hace un diagnóstico muy precoz, puede ser que haya discreta mejoría. Lo otro que hay que tener cuidado es que no a veces no existe una correlación lineal entre las imágenes radiográficas, el deterioro funcional respiratorio y los síntomas y signos clínicos. La mayoría de personas que tienen este daño puede ser que no tengan ningún síntoma, que todavía no ha hecho deterioro funcional respiratorio, pero ya puede tener el daño en las imágenes, como son de tipo intersticial, producto de la silicosis. Entonces hay que tener cuidado, no esperemos que guarden una relación directa a todo, ¿no? Para determinar el grado de incapacidad, la presencia clínica y la función pulmonar deteriorada ya es un adicional. Hay que recordar que cuando se te valora discapacidad en este tipo de pacientes, lo primero que se va a valorar es la radiografía de tórax con lectura OIT para primer criterio. Posterior a ello, ya se podría adicionar cómo estamos desde el punto de vista funcional respiratorio o si hay presencia o no de síntomas. Hay que recordar que existe una disposición o predisposición particular de cada individuo. Esto es importante, ¿no? A veces he tenido que ser dirimente en algunos trámites administrativos por trabajadores que están pidiendo que le den una indemnización por neumoconiosis cuando no tienen nada en la placa de tórax. Lo que pasa es que me dicen, mi amigo le han diagnosticado silicosis, yo también debo tener. No es así. Esto es también una predisposición particular de cada individuo. Por suerte, todos los expuestos, no, el 100% no van a ser neumoconiosis. Eso es importante, hay que evaluar en cada individuo en forma individual. Entonces, como frase, no todos los expuestos presentan neumoconiosis. No solo los expuestos, incluso, ya hemos dicho, depende del grado de exposición y depende del puesto de trabajo. No es lo mismo ser un trabajador de socavón de mina que ser el ingeniero que nunca entró a la mina. Entonces es totalmente diferente. Hay que tener cuidado en valorar cuál es el grado de exposición. Pero eso que es individual por cada persona. ¿Qué debemos hacer? Debemos, para silicosis, si queremos colaborar para realmente lograr este objetivo de todos los MS o IPS sobre lo que es el control de la silicosis y lograr su erradicación en 2030, lo primero que debemos hacer es una prevención primaria. La recomendación primaria es control de niveles de polvo respirable. Significa que todo trabajo, todo puesto laboral debe controlar la cantidad de polvo a la que están expuestos sus trabajadores. Y segundo, recomendar todas las medidas de protección personal en caso de que no se pueda controlar dicho polvo. La prevención secundaria consistiría en comenzar a hacer un programa de vigilancia de trabajadores expuestos. Recuerden que por norma, todo trabajador debe ser evaluado mínimo anualmente. Deshabituación tabática. El tabaco generalmente puede condicionar un mayor riesgo de este tipo de enfermedad. Así que hay que asegurar que no estén consumiendo tabaco. Controles de infección respiratoria. Hay que recordar que existe la famosa silicotuberculosis. Esto puede potenciarse y terminar con mayor daño. Por lo tanto, la presión pulmonaria va a este nivel. Y la terciaria, hay que evitar exposición pese a inhalación de polvo, cuando se pueda. Comunicar casos en caso de que hubiera de neumoconiosis y recomendar evaluación de enfermedad profesional en este caso, ¿no? Control de infección tuberculosa, tomar las medidas preventivas, chequearlos,
tratamiento de limitación de fuego y limitación, en caso que ya presente algún grado de limitación de fuego, o sea, obstrucción bronquial o insuficiencia respiratoria, se manejará con inhaladores o suplementos de oxígeno dependiendo su necesidad del paciente, ¿no? ¿Qué recomendaciones generales tenemos que dar? Lo ideal sería la sustitución del sílice, el asbesto y carbón por otros materiales más seguros. Sería lo ideal, cosa que se está haciendo todavía difícil, pero cuando no sea posible, dice por eso, la eliminación de la exposición a estas sustancias, la utilización de sistemas de ventilación y extracción de aire de la zona es necesaria. No puedo tener a personas trabajando si no me aseguro que hay una adecuada ventilación y extracción para que me recircule el aire y la concentración de estas partículas en el polvo sea lo mínimo. La ventilación y extracción debe ser localizada, captura los contaminantes de la fuente antes que se distribuyan en el lugar de trabajo. Si yo sé que un área de trabajo es la que tiene mayor posibilidad de producir polvo, debo asegurar que sea una ventilación y extracción localizada, de tal manera que no pase a otras áreas de trabajo donde nadie debe tener la culpa de estar expuesto a esto y poner riesgo de enfermedad, ¿no? Este método previene que el polvo se convierta en aéreo y se transporte de un lugar a otro, causando riesgo a todos los trabajadores. Los trabajadores expuestos a esta sustancia de riesgo, sílice, carbón, asbesto, deben ser capacitados para que conozcan a qué riesgo están expuestos y el uso adecuado, conservación y mantenimiento de los elementos de protección personal y medidas de control de higiene industrial. En otras palabras, hay que asegurarse que todos conozcan sobre el tema y los riesgos a los que están expuestos antes de empezar a laborar. Se debe delimitar un área limpia, o sea, dentro del área de trabajo, tratemos en lo posible de tener un área limpia y específica en la que los trabajadores puedan preparar la comida, comer y beber, alejada de las otras áreas de trabajo en que se manipula o se tiene el agente de riesgo. Siempre se recomienda que antes de comer, beber, los trabajadores deben lavarse las manos y cara con agua y jabón, quitarse los elementos de protección personal y ropa de protección o de trabajo. O sea, se supone que tenemos una vestimenta de trabajo y esta deberíamos retirar al momento de dirigirnos a comer o a beber. Las empresas deberían proporcionar a los trabajadores ropa de protección adecuada según las condiciones de trabajo. Si tengo exposición a polvos que pueden estar en mi ropa, tengo que tener un equipo adecuado. Esta ropa de protección debe impedir la penetración de las partículas sólidas en suspensión y debe cubrir todo el cuerpo. Se debe disponer de lugares donde guardar la ropa de protección o de trabajo de forma desaparada a la ropa limpia, ¿no? O prendas personales. Se recomienda lavar la ropa de trabajador de empresa y tercerizar, que alguien se encargue de manejar el lavado de estas prendas, porque también tienen su riesgo. Y el trabajador no debería llevar la ropa de trabajo o de protección a su casa, porque puede en este caso estar contaminando el ámbito familiar. O sea, son medidas básicas, son recomendaciones que todos debemos de seguir en cada creo que la mayoría de trabajos que realizamos, ¿no? Al salir de la zona de trabajo limpia y quitarse la ropa de protección, para esta limpieza, emplear preferiblemente métodos en húmedo o, si no es posible, aspiración por aspiración del polvo. No usar aire comprimido porque si no disemina más, ¿no? La protección personal respiratoria debe utilizarse como medida provisional mientras se establece medida de ingeniería, ¿no? O sea, primero debemos tratar de asegurar pues, una buena ventilación y antes de estar utilizando el frente solo protección respiratoria, pero a veces, de acuerdo a los niveles de contaminación, es necesario utilizarlo y hay que conservarlo en forma adecuada. Deben controlarse factores de riesgo individuales como tabaco o enfermedades respiratorias previas, si estas las tuviera, para que estén controladas. Y es obligatoria, no es opcional, la realización de exámenes de salud periódicos, dependiendo el riesgo a que están expuestos dichos trabajadores. Generalmente, como he dicho, debe haber una evaluación anual para evitar tener problemas de contaminación.
Muchas gracias por su atención y al mismo tiempo aprovecho ya que el día de mañana es 30 de agosto, Día del Neumólogo Peruano, saludar a todos mis colegas que nos realizamos este tema de la neumología. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor. Hay algunas dudas respecto al tema. A ver. Los participantes, algunos que se puedan animar a colocar sus dudas en el chat de la plataforma de Zoom. Doctor, nos consultan lo siguiente. ¿Qué tipos de neumoconiosis son fibrogenéticas y cuáles no son fibrogenéticas? Puedo hablar, ¿no? No, generalmente con los de filogenética estamos hablando de las que tienen característica tipo fibra. En este caso nos estamos refiriendo al asbesto. Cualquiera que tenga esta forma va a ser las famosas fibrogenéticas, ¿no? ¿Hay casos de silicosis aguda en expuestos menos de 5 años? Sí, puede haber. Ese ya es susceptibilidad del individuo. He tenido oportunidad gente que ha trabajado un corto tiempo, generalmente niños o gente que de 15 años, 18 años expuestos a este picapiedrero o trabajo con granitos, picando todo el día sin ninguna medida, ni una medida de protección y por largas horas en canteras, pueden haber hecho la enfermedad en corto tiempo. Sí, se han enfrentado más de un caso de menos de 5 años. No es lo común, pero sí se puede presentar. Hay que evaluar por eso al trabajador desde su inicio para poder saber si usted aparece este tipo de enfermedad. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Mario Danila. Esperamos que esta charla haya sido satisfactoria para todos los presentes. Agradecemos a cada uno que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán encontrar nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Danila. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.